bienvenidos de nuevo a un capítulo de El mundo que se avecina. Estamos tratando la comunicación y la nueva evangelización y lo estamos haciendo con María Solano. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Buenas, María es doctora en periodismo, es decana y profesora de Ciencias de la Comunicación y Humanidades en CEU San Pablo, en Madrid. Y ha estado pues, en muchísimos, como profesional, en muchísimos programas religiosos y por tanto tiene una experiencia amplísima. Ya lo vimos en el capítulo de la semana pasada. Y en este, que precisamente hemos de tratar la nueva evangelización y los medios de comunicación, pues bueno, quería preguntarte un poco si se va entendiendo esto del el concepto de, creo que fue de Benedicto XVI, ¿no?, que lo propuso sobre nueva evangelización, ¿verdad?, como la principal tarea de la Iglesia para este siglo XXI, ¿no? Y yo creo que en aquel momento pues, muchos se deben de preguntar, bueno, ¿en qué consiste la nueva evangelización? ¿Cómo se articula? ¿Cómo afecta la vida ordinaria de nosotros, ¿no?, de los fieles? ¿Cómo se comunica? ¿Verdad? Y si se puede evangelizar por Internet. Yo recuerdo una cita de Benedicto XVI precisamente animando a los jóvenes a participar en el continente digital, a evangelizar el continente digital. Fíjate tú qué moderno, ¿no? Pues nuestro querido Papa Benedicto XVI, ¿no? A recuperar el ardor apostólico, o sea, que no sea mera información religiosa, como comentábamos el otro día, ¿no? Y bueno, pues ser imaginativos, prepararse para una nueva época de evangelizar, bueno, lo global, porque en estos momentos precisamente ya no se trata solo de evangelizar una parte u otra, ¿no? ¿Compartes esa idea de nueva evangelización? ¿Cómo la definirías tú? Totalmente, Albert. Tenemos que estar donde está el mundo. Sin ser del mundo, ¿verdad, Sin ser María? del mundo, pero ¿dónde está el mundo? ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es ganar nuevas almas. Efectivamente. No tenemos que ganar las almas que ya están, vamos, las almas que están en la Iglesia, por supuesto hay que cuidarlas, pero por las que tenemos que ir es cuando nos dijeron que fuéramos pescadores de hombres. No sé cómo decirte, Jesús no los mandó a los apóstoles a una piscifactoría, los mandó a un lago. Un lago Entonces peligroso. hay un lago peligroso, un lago con tempestades, y les dijo, no tengáis miedo, déjalo, dejad de mi parte que ya paro yo la tempestad. Entonces efectivamente tenemos que ser capaces de estar allí donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? Sobre todo pensamos además en esas nuevas generaciones que queremos que se incorporen, ¿no? Bueno, pues tienen que estar en ese continente digital al que se refirió Benedicto XVI y se ha hecho muchísimo, muchísimo bien. Además es que es un bien muy plural, es un bien donde tenemos desde mensajes muy serios y muy rigurosos, como muy institucionales, hasta mensajes mucho más ligeros por estos influencers mediáticos que ahora han aparecido en escena y que son del entorno católico. Tenemos una nueva figura que es muy interesante, que es la de las gráficas, dibujos muy bonitos de imágenes de la... Seguro que te han llegado por alguna vía, imágenes de la Virgen y del Niño, imágenes de San José, muy elocuentes. O sea que al final date cuenta de que el entorno digital es mucho más que pensar en aquellas primeras misas televisadas, por ejemplo, ¿no? Aquellos primeros programas de información socio-religiosa que a lo mejor había en los medios más tradicionales. Es que tenemos muchas vías de llegar y esas vías hay que saberlas aprovechar. Y eso con ardor apostólico, porque al final esa nueva evangelización para lo que tiene que servir es para transmitir la fe. Ves que sí, que crece la fe entre los jóvenes, pues no sé, escuchando 10 minutos por Jesús o en estas pequeñas píldoras, ¿no?, que comentabas de evangelización. A ver, yo no sé... Porque los jóvenes, creo, lo de mucho tiempo y leer mucho y tal, a veces les cuesta, ¿no? Total, total. De hecho, por eso te iba a decir que yo no sé, o sea, uno después tiene que hacer un camino de fe, ¿no? O sea, no podemos esperar que por muy buena que sea esa página web que tenemos con unos podcasts que después se distribuyen por Spotify y por no sé cuántas plataformas, o por muy bueno que sea ese muro que yo tengo con generador de imágenes, con frases muy elocuentes, eso vaya a transformar a una persona. Al final el camino interior
o sea, esa evangelización no puede quedarse en lo superficial. En el marketing, no es una evangelización de marketing, la ¿verdad? evangelización es conocer a Cristo, ¿no? Y enamorarte de Él. Pero ese proceso también lleva una parte tremendamente personal a la que tú no puedes llegar, o sea, solamente puede llegar el corazón de cada persona. Sin embargo, ese marketing no deja de ser muy importante, porque ese marketing puede ser la puerta de inicio. Nos tenemos que dar cuenta de que esa evangelización digital de la que estamos hablando y ese ardor, ¿no?, del que hablas, ese ardor evangelizador, es más necesario que nunca, porque lo estamos viviendo en un entorno ya no cristianizado. Claro, es que este es el tema. Entonces, llegar a personas a través del entorno digital, que posiblemente sean personas jóvenes, que son las que se mueven en ese entorno, o no tan jóvenes de mediana edad, pero precisamente que no reciben otros mensajes, puede ser la única vía para que ¡cling!, el Señor, a través de lo que nosotros hemos hecho, consiga iluminar en su corazón un minuto esa búsqueda, esa necesidad de algo trascendente, y que en esa búsqueda diga, bueno, pues dentro de la panoplia, ¿no?, que me ofrece el mundo, curiosamente, por alguna razón, ha llegado a mí este mensaje de este santo, o ha llegado a mí este programa del Hogar de la Madre, o ha llegado a mí este mensaje de este sacerdote que se ha convertido en un influencer. Entonces, el Señor sabrá de qué medios se vale, se sirve para encender los corazones. ¿Que no todo va a funcionar? Pues no, la inmensa mayoría de las veces en las que nosotros impactemos a través de esa evangelización digital no van a llegar a ningún sitio, pero tampoco las campañas publicitarias que hay en las marquesinas de los autobuses llegan a la inmensa mayoría de las personas. Tú has dicho lo de sacerdotes, influencers y tal, pero Benedicto XVI a los laicos nos animó precisamente a esa nueva evangelización, ¿no? Porque nos dice, bueno, venga, aquí estamos, ¿no?, espabilad, ¿no? Y de hecho, fíjate, ¿no?, estamos en un programa, pues dos laicos que intentamos, pues, aportar algo a ese ardor apostólico y a esa nueva evangelización. Lo digo porque, bueno, entre los laicos pues hay también de todo, ¿no? Estos influencers que comentabas, que a lo mejor pues no hay un rigor específico, una formación, ¿no? ¿Cómo podemos de nuevo, ¿no?, formar a personas, ¿no?, que no han sido a lo mejor pues formadas en la teología y que en cambio pues tienen ese ardor apostólico, que tienen una manera de comunicar muy viva, ¿no?, que son influencers en el buen sentido, ¿no?, tanto joven como alguien más mayor, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar a formarse? O sea, ¿hay algún sitio, hay alguna escuela, hay alguna facultad, no para profesionales de la información religiosa, sino, no sé, un máster, algo para aquellos que sientan esa vocación, ¿no?, de comunicar el Evangelio, y siendo, repito, no sacerdotes ni gente que ha estudiado en una facultad de teología, pues lo haga bien? Bueno, yo creo que al final es verdad que podemos estudiar, porque para eso justo cualquier estudio relacionado con la comunicación digital, audiovisual, el propio periodismo, nos van a servir. Incluso en marketing se aprenderían, o publicidad, se aprenderían unas técnicas estupendas para comunicar. Pero al final, en realidad, si lo pensamos, los laicos que queremos dedicar una partecita de nuestra vida a poder ayudar en esta evangelización, por la vía que sea, pues tú, Albert, te vienes a montar estos programas, ¿no? Al final, lo que nosotros tenemos que hacer es nuestro estudio personal. O sea, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que profesionalizar un poquito esto, ¿no? Y entonces que tenemos un plus de compromiso, y eso nos exige que ya no podemos vivir la fe del niño, la fe del carbonero, que se suele decir, eso sin, ¿no?, tener que comunicar, eso simplemente para cada uno de nosotros, ¿no? Pero de alguna manera el hecho de que nosotros estemos a pie de calle... Hay una responsabilidad. Efectivamente, hay una responsabilidad mayor. ¿Eso qué supone? Pues que tenemos que estar al cabo de la actualidad, por ejemplo. Albert, tú evidentemente estás más que nadie al cabo de la actualidad, pero si resulta que ahora el tema del que se está debatiendo en nuestro país es la eutanasia, tendremos que saber de verdad qué es la eutanasia, informarnos en fuentes precisas, saber atender a unas lecturas
lecturas adecuadas, y para eso, ¿quién nos lo va a recomendar? Pues tenemos los sacerdotes a los que conocemos, nuestros directores espirituales, tenemos gente de confianza que sabemos que conoce del tema. Seguimos nosotros mismos en redes sociales a personas de solvencia más que acreditada, pero sí tenemos esa obligación. Te pongo como ejemplo, Albert, porque tú has escrito sobre un tema tan actual como el transhumanismo, y me consta que estás muy al cabo de la realidad de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Pues de esa manera, más allá de la teología, estás haciendo un servicio enorme a la Iglesia, porque lo que tú puedas evangelizar sin necesidad de mencionar cuestiones teológicas ya es muchísimo, ¿no? Y la otra es atreverse a participar como laicos en programas, ¿no? Es decir, en programas hostiles, ¿no? Que eso ya también cuesta más. Es decir, bueno, ahora se han debatido varias leyes, como has citado ya alguna, o hay otras visiones a veces gnósticas o de la New Age o de otras espiritualidades, y ahí parece como a veces que el laico católico pues o no le invitan o no está o no se atreve a estar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para atreverse a ir a esos programas o a esas tertulias o esos debates donde sabemos que, bueno, después lo veremos en otro capítulo, ¿no? Que, bueno, pues que se nos puede incluso cancelar, ¿no? Y de alguna manera, con esa formación, con esa responsabilidad que tú comentas, bueno, pues dar el paso porque no solo que te la juegas, ¿no? Pero sabes que vas a recibir. Sí, totalmente. A ver, hay una máxima en periodismo que dice que el periodista tiene que estar donde molesta, porque sí. Pues ya no digamos el cristiano. Si que no también... molestas que no, claro, si no molestas que no hay noticias, ¿eh? Porque hay otra máxima en periodismo que dice que noticia es todo aquello que alguien no quiere que se sepa, ¿no? Con lo cual, en realidad, uno tiene que estar un poco pues persiguiendo esa verdad, aunque en ocasiones resulte un poco incómodo. Pues aquí yo creo que al cristiano le pasa un poquito lo mismo, ¿no? O sea, que tenemos que tenemos que no acobardarnos, porque es cierto que cuando uno va, por ejemplo, a un programa de televisión en el que hay un debate sobre un tema, o con un tema muy complicado, sabemos que se va a tergiversar nuestro mensaje, que se va a cortar, que no vamos a poder destinarle todo el tiempo que deseáramos para explicarlo, que no vamos a poder contar con todos los argumentos porque vamos a tener milésimas de segundo, pero también sabemos que el impacto es muy grande. Tenemos que tener en cuenta que en un programa de televisión, aunque una persona aparezca solo 7 minutos en realidad en el conjunto de una hora de debate, esos 7 minutos han tenido más trascendencia que si hubiera escrito miles de palabras en un periódico. Claro. Entonces, saber que esos nuevos medios están ahí y arriesgarnos en ocasiones a decir lo que queremos decir, aun a sabiendas de que vamos a recibir un vapuleo mediático, porque es así, y sobre todo cuando descendemos a redes sociales sabemos que hay esa figura de los haters, ¿no? Que va a ir en nuestra contra, pero bueno, es que en realidad el Señor nos pidió eso, o sea, él no nos dijo que fuera a ser un camino fácil, ¿no? Nos habló de la otra mejilla, de las 70 veces 7, entonces todas esas figuras que hemos leído tantas veces en el Evangelio, bueno, pues que ahora resulta que en realidad las podemos experimentar en carne propia en una sociedad en la que lo que digamos va a ser en muchas ocasiones ampliamente criticado, pero si no lo decimos, morirá, porque lo que no decimos desaparece. No tener miedo al martirio civil, vaya. Creo que es un buen resumen que puede pasar, ¿no? Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? El endiosamiento del influencer, el ego, ¿no? Porque también, además sin quererlo muchas veces, ¿no? Tengo algunos amigos, ¿no? que se han encontrado con esta situación, no han escrito a lo mejor ningún libro, son padres de familia o han vivido una situación de enfermedad personal, ¿no? Y entonces se atreven a decir, bueno, vamos a testimoniar esto o vamos a divulgar este libro, tiene éxito, el testimonio gusta, se introducen en las redes sociales, Instagram, etcétera. Esto va dando muchos likes, esto va que tira, ¿no? Y también, pues bueno, hay un baño, ¿no? A veces de vanidad, ¿no? Y donde a lo mejor entonces ya se pierde el mensaje original, ¿no? Que también lo de saberse retirar a tiempo supongo que es importante. ¿Qué consejo? Siempre te estoy pidiendo consejo porque, bueno, para eso te dedicas a formar. ¿Qué consejo darías? En este caso no son profesionales, periodistas, ya te digo, ¿no? Pues a lo mejor puede ser un sacerdote, o puede ser una persona consagrada, o puede ser un padre de familia, repito, o un chaval
pues que esté dando un testimonio y que de repente se le disparen pues los me gusta de su Instagram, ¿no? Cómo cuidar, cómo dosificar, cómo sin tener que abandonar del todo, bueno, rebajar un poco el ego y dónde están los semáforos rojos, sobre todo en personas consagradas, ¿no? Que deberían pues alertar de que eso empieza a derivar hacia otra cosa. Muy bien, en personas consagradas y no consagradas. Y no consagradas, sí, pero me refería... Al final el gran problema es que los followers no son amigos, son solo followers, sí. Por eso se llaman followers, claro. Si no los habrían llamado friends, pero es que son solo followers. Y los haters tampoco son el común de los mortales, porque en ocasiones pensamos que una noticia, por ejemplo, que haya podido suceder, que está generando muchísima controversia porque tiene muchos comentarios. No es cierto, una noticia que tiene muchísimos comentarios, en el peor de los supuestos puede tener 1000 comentarios en un país de 45 millones de españoles, lo cual significa que falta casi 45 millones de españoles por comentar esa noticia. Entonces tengamos en cuenta que incluso lo que es muy seguido en redes sociales no significa que sea muy seguido por el conjunto, eso para empezar. Después, además, sí es cierto que tenemos que tener cuidado porque hay muchísimo riesgo de caer en la vanidad en redes sociales. Depende muchísimo de la red. Hay redes en las que lo que se produce es el miedo y provoca el silencio. Por ejemplo, Twitter es un caso muy paradigmático porque hay muchísima violencia, muchísima radicalización en Twitter. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con Iglesia, pero es que me ha sorprendido porque después de muchísimos años tratando temas de Iglesia que pueden ser muy controvertidos o de familia que también tienen su controversia, el día en el que yo peor lo he pasado en redes sociales, con mucha diferencia, fue un día de lo más banal en el que para el periódico El Debate escribí un artículo sobre las vacunas del COVID en niños, sí o no, y solo llevaba versiones de expertos y realmente recibí tal vapuleo de ambos lados que me retiré, ¿no? En redes sociales. También podemos caer en el error opuesto. Por ejemplo, LinkedIn es una red social que fomenta muchísimo la soberbia, porque... Pero es entre profesionales. Sí, pero todo el mundo felicita, casi nadie castiga, claro. Con lo cual, pues, si uno publica una cosa recibirá muchas felicitaciones, pero si la mitad del público considera que eso está fatal, no se lo va a dejar escrito en LinkedIn. Con lo cual tenemos que medir que realmente las redes sociales son un micromundo respecto al mundo real, ¿no? Y no debemos perderlo de vista. Esto es fundamental. Y luego tener en cuenta que no podemos caer en lo que nosotros llamamos la dictadura del like. Que algo guste en redes no significa que esté bien, significa solo que gusta. Y es una falsa democracia, por eso lo llamo la dictadura del like. Creemos que es democrático porque tiene más me gusta, pero eso no significa que esté mejor, significa que ha gustado más. Y no necesariamente es lo correcto, con lo cual lo que tenemos que hacer para evitar ese problema yo creo que es volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes. ¿Yo para qué estaba haciendo esto? ¿Lo estaba haciendo para tener más popularidad, para tener más me gusta, para tener más impacto? ¿O lo estaba haciendo porque creía verdaderamente en lo que estaba haciendo? Era porque creía verdaderamente en lo que estaba haciendo. Dicho esto, tal y como lo he hecho, ¿he conseguido llegar a un público suficiente? No, creo que hay aspectos que podemos mejorar, pues mejorémoslos. Pero no estar tan pendiente de esa dictadura tan frenética que nos produce el entorno digital porque todo está medido, sino darnos cuenta de que al final el bien acaba triunfando. Sí, pero sin caer en temas así como de error o de falsedad, en esa cotidianidad de exponer la vida, ¿no? Casi como testimonio, ¿no? También hay como una exposición excesiva, ¿no? O sea, puede haber otros influencers, entre comillas, ¿no? Estoy pensando en alguien que, bueno, que exponen su vida cotidiana en familia, ¿no? Y que está muy bien, ¿no? y que bueno, que es un ejemplo de familia y tal, pero claro, también eso expone a los hijos, a todo el mundo, pues a una sobreexposición, ¿no? Que sí, da testimonio, están dando testimonio, ¿no? Hasta donde eso también puede ser perjudicial, ¿no? Y pretende una evangelización, en este caso, pues de la familia en la cotidianidad, sin dar ningún tipo de mensaje explícito cristiano, pero bueno, que la intención buenísima, es ver cómo vive una familia cristiana. Pero hasta donde eso puede llegar a saturar a la propia familia que tiene que estar ahí dando material, ¿no? Constantemente.
Hombre, yo creo que hay que tener un ten con ten, ¿no? Al final nosotros lo que no podemos convertir es nuestra vida en un escaparate, eso sin lugar a dudas. En el momento en que estuviéramos viendo que nuestra vida personal se está viendo tremendamente perjudicada por la profesional, por muy buena que sea la labor que estemos haciendo, pues indudablemente al ver lo que estamos confundiendo es el orden de prioridades, ¿no? Y al final la vida va de ordenar las prioridades. Yo creo que la mayoría de las personas hacen esto con su mejor voluntad. Sí, posiblemente, sí, estamos hablando de gente buena. Posiblemente al final de lo que se trata, ahora que estamos hablando de evangelización, es de llevarlo al sitio donde hay que llevarlo, que es delante del sagrario y preguntarle al jefe qué es lo que realmente considera el jefe que es ordenado en nuestra labor, ¿no? A lo mejor el jefe nos dice que en ese momento, como les decía a las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, pues es que a lo mejor hay que hacer más oración para poder cuidar mejor a los enfermos. Con lo cual yo creo que la respuesta no es única, evidentemente aquí no hay recetas. También te digo, Albert, que en muchas ocasiones lo que para alguien es excesivo, para otra persona es muy interesante y muy importante. En este momento sí hay una tendencia de la sociedad a desear conocer historias muy personales que puedan impactar en las emociones y despertar de esa manera un interés mayor. Si esta es la vía que tenemos ahora, porque no nos llegan tan fácilmente las 5 vías de Santo Tomás, pues habrá que aprovechar también esas vías evangelizadoras. Pero María, también sin dejar, ¿no?, exponer, por ejemplo, pues, temas más aparentemente áridos, ¿no?, pero que son pues muy ejemplarizantes, ¿no? Por ejemplo, los santos, ¿no?, los grandes santos que tenemos, ¿no?, y que hemos tenido pues en España y en el mundo, ¿no? Creo que teníamos una conversación antes pues con las hermanas, ¿no?, aquí del Hogar de la Madre, del impacto que había tenido pues tanto una película o un documental, ¿no?, sobre la hermana Claire, sobre el padre Henry, como eso, bueno, pues hacía que a lo mejor creciese el conocimiento de una congregación determinada y las vocaciones, tanto masculinas como femeninas, ¿no?, en esa congregación, ¿no? ¿Eso también se considera evangelización en los medios? Es decir, un documental, las películas. ¿Estás detectando que hay muy buen cine católico últimamente? Estoy pensando en la película Libres, bueno, en muchísimas, ¿no?, y en productoras, además de gente joven, ¿no?, que está, ¿no?, Postcorfilm, etcétera, que están impulsando, y la propia canales del Hogar de la Madre, ¿no?, o sea, explicando la vida de santos de una forma muy atractiva a través de documentales, ¿no?, para una sociedad actual que, bueno, si le das un libro pues de quien sea, ¿no?, de San Benito, pues a lo mejor no lo lee. Ese es primero, ¿estás detectando que hay esa buena calidad en ciertas películas católicas últimamente? La hay sin lugar a dudas, la hay, y además ha llegado al sitio donde tenía que llegar, ha llegado a Hollywood. Ha llegado a Hollywood. Ha llegado a Hollywood. Tenemos buenos directores también. Tenemos buenos directores. Por supuesto, en España tenemos rigurosísimos directores. Hablabas de los documentales, que son importantísimos porque hoy el entorno es muy audiovisual y esos documentales se pueden utilizar en una clase, en una catequesis, en un aula, un profesor que está explicando algo que no tiene nada que ver con ese tema, pero rescata ese documental a lo mejor con un contenido religioso. Eso es indudable y es realmente muy importante. Cuando mencionabas a los santos inventaron Mr. Wonderful. Estas tazas llenas de claims positivistas, esto ya estaba inventado, ¿no? Y entonces, en realidad, si nos damos cuenta, solamente es la forma de dar la vuelta. Ahora, de las personas que nos están viendo en este momento, Albert, en este canal de televisión, que es un ejemplo perfecto de esta obra, bueno, y que tiene muchísimos otros programas interesantísimos. Pues, Albert, hago publicidad. Vamos a hacer publicidad para que sigan, por favor, en la barra de abajo, suscríbanse, por favor, denle al like y no paren de recibir la información. Pero, Albert, todas las personas que nos han visto, estoy convencida de que en el último mes han recibido al menos una imagen del día del santoral, con una imagen del santo, una pequeña descripción de lo que hizo y a lo mejor una frase. Eso que circula por redes sociales, por los WhatsApp, por no sé qué, que me lo mandan, que lo traen, está devolviéndoles a los santos
un esplendor que hacía años que no tenían. Y es algo tan sencillo como montar esa pequeña pieza gráfica, ¿no? Entonces yo creo que al final, efectivamente, es muy bueno que utilicemos nuevos sistemas, porque al final lo que hacen los nuevos sistemas es que no caiga en el olvido lo importante. Nosotros tenemos que pensar que es necesario que estemos como luciérnagas iluminando en muchos sitios para que la gente se pueda ir a buscar el faro, porque es muy difícil si no llegar al faro en unos tiempos en los que nadie sabe ya cuál es el camino para llegar hasta el faro. Pues me quedo con esta frase tan bonita, ¿no? y con esas lucecitas que cada uno, dentro de lo que puede. Ahora me ha venido pues a la mente un amigo mío en Costa Rica, aprovecho para saludar, Jeffrey, que nos envía 10 minutos con Jesús, nos envía 4 frases por WhatsApp, y claro, está en Costa Rica y lo hace a no sé cuántos. Y no es ni influencer ni youtuber, pero como tú dices, muchas personas haciendo esto. Bueno, pues a lo mejor orienta tu rato de oración, sabes el santo que es y felicitas a alguien también, aunque no sea cristiano, y dice, bueno, pero ¿y tú cómo sabes que hoy es mi santo? Si es que ni lo celebro yo, ¿no? Y aprovechas pues también para conocer la vida de ese santo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, María, bueno, que hay muchísimo ardor apostólico por ahí y que se está con estos canales, con estos medios, pues encauzando, y que así sea, y yo creo que bueno, desear que cada vez se amplíe, ¿no? María, te estoy muy agradecido por este nuevo capítulo. Te invito la semana que viene y seguimos sobre estos temas tan interesantes de nueva evangelización y medios de comunicación. Aquí estaré. Muchísimas gracias, Albert.